Buenas noches, jóvenes, buenas noches, Marroquín, gracias por responder. Estamos compartiendo los PPTs. Si hay alguna observación, profesor Miguel Ramos, aquí para ya empezar la semana 6, la semana 6. Como ustedes pueden visualizar, los PPTs, esta semana 6 está abocado, ¿no?, al tema de la lógica, ¿no? Al tema de la lógica. Bueno, para dar a modo de introducción, sí, buenas noches, ya, gracias a todos aquellos que me están ayudando a dar indicaciones que todo está ok. Bien, entonces les decía, en esta semana 6 tenemos, ¿no?, el gran tema acerca de la lógica. Para ubicarla un poco dentro de la epistemología, que es el área de la filosofía que se encarga de reflexionar, ¿no?, analizar el tema de la ciencia. Entonces, ahí encontramos la lógica. Claro, dentro de la epistemología hablamos de clase de ciencias, ¿no? Entonces, hay un tipo de ciencias que llamamos formales, donde está la lógica y la matemática, ¿no? Y las ciencias fácticas, ¿no?, o empíricas, donde están las ciencias sociales, las ciencias naturales. Entonces, ahí está, pues, la historia, está la química, la biología, etcétera. Entonces, la lógica, contextualizando, lo tenemos dentro de las ciencias formales, ¿ya? Entonces, el término formales. Bueno, esto, bien, vamos a pasar, entonces, está indicado pues la semana 6, ¿no?, la lógica. Y entonces, en el PPT que ustedes tienen a continuación, ¿no?, tenemos allí indicado la definición de lo que es la lógica, ¿no? Modernamente o actualmente. Tenemos ahí a dos figuras, por un lado Aristóteles, el padre de la lógica antigua, ¿no?, padre de la lógica griega, ¿no?, desde el siglo IV a.C., y de la otra parte está Gottlob Frege, que es llamado el padre de la lógica moderna, digamos así, ¿no? Gottlob Frege. Bien. Tenemos además allí, vamos a definir, a precisar, después de la definición, a qué llamamos proposición, ¿no? Porque proposición, y vamos a ver que la proposición es un concepto que está ligado a las categorías de verdad y falsedad. ¿Qué cosa? A las categorías de verdad y falsedad. Y es importante empezar a definir la proposición, porque la proposición es algo diferente a lo que es la inferencia. Ya miraremos después. Y la inferencia está relacionada no con las categorías de verdad y falsedad, sino con las categorías de si es válido o no un razonamiento o acaso es inválido. Lo inválido es sinónimo de falacia, dicho sea de paso. Bueno, entonces, esta es una presentación, ¿no?, de los titulares de lo que es ¿no?, este PPT que ustedes están observando. Bien, en cuanto a la definición de lo que es la lógica, bueno, bueno, hay el concepto lógica, deviene de un concepto griego. Si en el chat lo pueden ustedes anotar, ¿no? Un concepto griego, alguien escribe una palabra griega, si alguien ya recordó,
puede anotarlo en el chat. Ahí estoy enviando, ¿no? La palabra logos. La palabra logos. Bueno, la palabra logos es una palabra griega que implica, pues, un estudio, una descripción, implica también el concepto de razón, ¿no? Entonces, la razón siempre ha de seguir los caminos de la verdad, oponiéndose a lo que es la falsedad, claro, en algún inicio, ¿no? Entonces, cuando alguien habla, cuando alguien expone alguna idea, a veces el comentario, si uno no está de acuerdo, dice, pero no me parece lógico, ¿no? O sea, es algo ilógico. Y alguien cuando está de acuerdo con alguna afirmación en un diálogo, ¿no? Con las amistades o en una clase, si está de acuerdo con alguna expresión, ¿no? Suele decir, lógico, es lógico, lógico decimos. Entonces, utilizamos la palabra lógica, pero que ancla con este concepto logos de la antigüedad, que incluso en el Evangelio, en la Biblia, logos tiene el significado de palabra, ¿no? Un poco como palabra de Dios, como una ley de Dios, digamos así. Entonces la lógica también pues está relacionado con las leyes, ¿no? Que regulan de alguna manera el desarrollo de la naturaleza, de la vida y del ser en general. Bueno, entonces vayamos pues a lo que nos plantea este PPT, y entonces dice la lógica, ¿no? Hoy en día, ¿no? Está definida como una ciencia formal, ¿ya? Entonces, veamos ahí la idea de formal. O sea que no es una ciencia empírica, no es una ciencia factual, una ciencia de hechos, una ciencia que tiene que ver con pues, con el laboratorio, con las, ¿no? verificaciones, sino que pertenece a un mundo diferente de cosas donde tiene que ver con las estructuras, con las leyes del razonamiento y del pensamiento, ¿no? Por eso es una ciencia formal, igual que la matemática, ¿no? Entonces, la lógica y la matemática, bueno, para decir algo de su naturaleza, de lo que es, constituye pues un lenguaje, ¿no? Pero es un lenguaje lleno de símbolos con los cuales se interpreta, ¿sí? Con los cuales se describe y se conoce la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es ciencia formal. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, analiza los métodos de razonamiento, ¿sí? Método de razonamiento, método deductivo, método inductivo, método probabilístico, podemos decir también. Y entonces, si es una ciencia formal, más se interesa en la forma o estructura, ¿no? Más se interesa en la forma o en la estructura, no tanto en el contenido del razonamiento. A ver, más adelante a propósito del silogismo, probablemente, a ver, reparemos en algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, no olviden de guardar de estos conceptos, de tener en cuenta que la lógica, siendo una ciencia formal, apunta más a la estructura, a la forma de razonamiento, y no le preocupa el contenido, porque el contenido le preocupa a la biología, a la historia, a la psicología, quieren al derecho, ya, pero a la lógica, no. Su objetivo es, pues, la forma o estructura de razonamiento. Cuando se dice forma y estructura, me adelanto para decirles que en
en un razonamiento que también se le dice, hay un, a ver, digo, cuando hablo de forma estructura, debo pensar en unas proposiciones que se llaman premisas y en una proposición que se llama conclusión. Entonces, en esta estructura de razonamiento, la verdad de la conclusión, ¿no? Se deriva de la verdad de las premisas, ¿ya? Entonces, eso significa, pues, hablar de forma o estructura. A ver, me adelanté. Bueno, entonces, iba a preguntarles, ¿no? La lógica tiene que ver con el razonamiento y hay un sinónimo, un concepto que se usa mucho para hablar de razonamiento, ¿no? De argumento, y ese concepto es, a ver, anóteme en el chat. En el chat anoten ese sinónimo de razonamiento. A ver, si acaso no recordaran, ahí estoy enviando. Se lee inferencia, ¿ya? Y algunos pues, tratadistas de lógica, a veces para sintetizar las cosas decían, ¿qué es la lógica? Bueno, la lógica es la teoría de la inferencia. Y ya está definida la lógica. O, en palabras nuestras, es la teoría del razonamiento. Es la teoría donde me encuentro con premisas y hay conclusiones, y entonces evalúo si esta estructura de razonamiento está correcto, ¿no? ¿No? Se ha planteado, digamos, sí está correcto. Entonces, hay, hay estructura de razonamiento, ¿no? Ustedes en matemática lo han llevado. Por ejemplo, hay uno que se llama el modus ponens. ¿Qué cosa? El modus ponens. A ver, si acaso han, alguien no recuerda, pero estoy seguro que otros sí recuerdan, modus ponens. Entonces, ahí se plantea así, de manera simbólica, ¿no? Si P, si P, entonces Q. Ahí está planteada la primera premisa. Luego, la segunda premisa es y P, ¿no? Afirmo el antecedente. Entonces, concluyo en la afirmación del consecuente, entonces Q. Entonces, modus ponen es P, entonces Q, y P, concluyo entonces Q. Eso es un modus ponens. Fíjese en si P entonces Q, P concluyo en Q, realmente es una estructura de razonamiento. Yo no sé si en P pues debo hablar de dinosaurios, hablar de gatos, o en Q voy a hablar, no, o sea, no, eso no interesa ¿no? Entonces, de todas maneras, recuerdan ustedes, en tablas de verdad, en geometría se hace, ¿no? Tú sometes a la tabla de verdad, entonces P, entonces Q y P, concluyo en Q, le va a salir tautológico. Tautológico es el sinónimo de estructura válida, ¿no? Es un principio lógico, ¿ya? Entonces, en modus ponens puedo poner, pues, a ver, hay otro también, modus tollens, ¿no? Bien, creo que ya es en demasía para poder entender por qué la lógica formal, ¿no? La lógica contemporánea, más le interesa la forma, la estructura de razonamiento y no tanto el contenido, ¿no? Y vaya el modus ponens como ejemplo, ¿no? P entonces Q y P concluyó, ¿no? Entonces Q. Bien. Pasamos a qué cosa es la proposición.
El concepto de proposición es sinónimo de enunciado, de oración. En Kant ya lo hemos utilizado. Kant no utiliza proposición ni oración ni enunciado. A ver, ¿cómo llama Kant a la proposición? Escriban, por favor, esta vez. Creo que, a ver, no. A ver, Kant, ¿cuál es la pregunta, profesor? La proposición que justamente vamos a analizar, Kant tiene una denominación, ¿no? Un sinónimo. ¿Cuál es? Apunten o díganlo utilice el micrófono, ¿eh? A ver, ¿dónde estoy? Micro, sí. Bien, a ver. A ver quién, aunque sea que se equivoque, esté mal, pero intervenga, jóvenes, por favor, yo soy el que no se va a mofar ni se va a reír, sino más bien va a alegrarse de que ustedes participan, aunque sea si no coincide, si es un error. Vaya, ya, a ver, entonces, si estamos demorando, entonces debo yo agarrar la delantera y escribir. Ahí está. Juicio. ¿Se acuerdan los juicios? Los juicios, claro, pues, juicios analíticos, juicios sintéticos, o sea, proposiciones, ahí está. Bien, hasta ahí. A ver, quiero terminar con la proposición para preguntar. Entonces, una proposición, ¿no? Es una expresión del lenguaje, como dice acá, es una oración, es un enunciado, es un juicio, donde tiene que haber un sujeto, un predicado y un verbo que haga de cópula, ¿no? Que ensamble, que relacione. Entonces, la característica sine qua non, sin el cual no hay proposición, o es verdad o es falsedad. Entonces, la propiedad de una proposición es la de ser verdadera o ser falsa. Punto. Fíjese, de la proposición a... Entonces, el ejemplo que nos ponen acá es Pedro estudia medicina en la Universidad de San Marcos. Listo, ya. Pedro es sujeto, ¿no? Estudia medicina en la Universidad de San Marcos, predicado, ¿no? Entonces, si este Pedro al que nos referimos, pues estudia, está en un ciclo tal, etcétera, entonces, lógico, eso es verdad. Pero si alguien por ahí de repente nos toma el pelo, el tal Pedro, y nos dice que estudia y luego, como suele hacer bromas, como suele burlarse, después averiguamos que no es así, entonces la proposición ya no es verdadera, sino la proposición será falsa. ¿Ya? Falsa. Entonces, bueno, hasta aquí, a ver, bueno, Ramos, Sebastián, Leonardo han estado escribiendo en el chat, pero sigan. Hasta aquí las cosas vamos bien. En cuanto al primer PPT, lo de otra cosa, claro que falta. A ver, díganle. Muy bien, gracias. Gracias, alumnos. Todo bien, muy bien. Entonces pasamos, pues, ¿no? al segundo PPT. Listo. A ver. Tenemos entonces... el segundo PPT. Bien, allí, a ver. Bien, el razonamiento o argumento, ¿no? Gracias, alumnos, por sus respuestas. Todo claro, todo bien, muy bien, muy bien. Listo, me alegra. Bien, luego tenemos el concepto de razonamiento o argumento, ¿ya? El concepto de razonamiento o argumento. Bien.
A ver, al concepto de proposición, en el anterior les dije que hay que relacionarlo con las propiedades de ser verdadera o ser falsa. ¿Ya? Bien, pero en relación al concepto de razonamiento o argumento, ¿no? Ahí tienen un ejemplo ustedes, ¿no? Pueden, ¿no? Visualizar la estructura de un argumento, razonamiento, y les puse otro término que es muy usado, que es el término de inferencia. O sea, si yo digo razonamiento, argumento, inferencia, son sinónimos. ¿Ya? Bien, un razonamiento, un argumento, como define ahí, ¿no? Es una estructura. Si es una estructura, significa que tiene partes. ¿Y cuáles son las partes? Bueno, es que tiene premisas, ¿no? Cada una de las premisas es una proposición. Premisa 1, premisa 2, o premisa mayor, premisa menor también se llama. Y la estructura tiene dos premisas y tiene una conclusión. La conclusión también es una proposición, ¿ya? Entonces, premisas y conclusión es lo que constituye estructura. Entonces, razonamiento o argumento es una estructura. Estructura, ¿no? Que está conformada por premisas y conclusión, las cuales son proposiciones, repito. Por eso dice acá, es una estructura conformada por proposiciones. Proposiciones es las dos premisas y la conclusión, ¿no? Las cuales pueden ser las premisas o la conclusión del razonamiento, porque está aquí en el ejemplo. Entonces, ahí en el ejemplo, a ver, vayamos, dice, todas las naciones son soberanas. Todas las naciones son soberanas. Todas las naciones, Alemania, Perú, Argentina, todas son soberanas, autónomas. Ninguna es esclava de otra, etcétera, ¿no? Son libres. Perú es una nación, ¿ya? Perú es una nación. Entonces, en un razonamiento, en el silogismo, bueno, es un poquito extendiéndonos, el concepto nación se está repitiendo y a veces se suele decir término medio, ¿no? ¿Ya? Y el predicado de la primera premisa es predicado, siempre va en el predicado de la conclusión. Y acá, en la segunda premisa, que se llama el término menor, en este caso Perú, suele ser el sujeto de la conclusión. Entonces, puedo yo simbolizar esto, ¿no? Pero acá está con contenido, entonces, como un ejemplo de razonamiento. El razonamiento es, pues repito, todas las naciones son soberanas. Perú es una nación. Por lo tanto, la conclusión, Perú es soberano. A ver, ¿qué pasaría si en vez de Perú, ya, yo pongo, a ver, ya para no utilizar, allá, bueno, y si pongo Argentina, Argentina, ¿cuál será aquí el sujeto de la conclusión? Ya no será Perú, sino será Argentina, pues. Y si pongo Argentina, el razonamiento, el argumento estará bien hecho, sí, correcto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a ver, eh, hay algo que quiero que es capital, ¿no? Que es importante que ustedes vayan asociando, ¿no? Relacionando. Si al concepto de proposición le asociamos las categorías de ser verdadero o falso, la pregunta es, a todo razonamiento, argumento o inferencia, ¿es correcto decir que es verdadero o falso? No, no es correcto, porque verdadero o falso es una proposición. Entonces, un razonamiento, si está hecho como debe ser correctamente, se ha respetado, ¿no?, el método del razonamiento,
Entonces, ¿qué hay que afirmar? Hay que afirmar que el razonamiento, si está bien hecho, no voy a decir que es verdadero, sino que debo decir, vaya anotando ahí, a ver, quiero decir que será, ahí está, lo estoy enviando, válido. Y lo dije, ¿no? En la presentación, ahí cuando estaba hablando, ¿no? Entonces, es válido. Está bien hecho, está correcto. Pero no se puede decir, es verdadero, ¿eh? Es válido. Y válido significa, jóvenes, significa que la conclusión sí se sigue de las premisas. Perú es verdadero, es correcto, es válido. La verdad de la conclusión se sigue de la verdad de las premisas. Incluso cambié. Argentina, puede ser Ecuador, cualquier país, solo que aquí, ¿no? Solo que aquí ya no pondré pues Perú. Si pongo Argentina, pongo Argentina. Si pongo Ecuador, Ecuador acá. Entonces, igual, el razonamiento o argumento o inferencia será válido, correctamente hecho. Muy bien, aquí alguien pregunta, Ramos, válido y verdadero son cosas totalmente distintas. Exactamente, Ramos. Válido se predica de un argumento, de un razonamiento, de una inferencia. Y un razonamiento o inferencia es una estructura de proposiciones en la que hay premisas y hay conclusión. ¿Ya? Bien, si se tuviera los valores de verdad de las dos premisas, entonces ya podemos clasificar la premisa. A ver, quiero entender su pregunta, luego voy a Leonardo. A ver, claro, si en este caso Perú es soberano en la conclusión, bien, pero volviendo al ejemplo que les puse, ¿qué pasa si yo en vez de Perú pongo Argentina? Argentina es una nación y en la conclusión tengo que poner Argentina es soberano, porque acá dice todas las naciones son soberanas, es premisa mayor, y acá la premisa, ¿no? La premisa menor, ¿no? En Perú es una nación o Argentina una nación. En todo caso, es correcto. Pero, ¿qué pasaría? Luego, a ver, comento lo de Leonardo. ¿Qué pasaría si yo, a ver, todas las naciones son soberanas, Perú es una nación, y acá en vez de poner Perú, escuchen, y en vez de poner Perú, pongo Argentina es soberano? ¿Qué dicen? ¿El razonamiento, el argumento será válido? La respuesta es no. No es válido. Si no es válido, entonces, ¿qué se dice? El concepto de inválido, ¿no? Invalidez. Y el concepto de argumento inválido es sinónimo de falacia. Entonces, así es. Entonces, ahí he cometido, no es que sea falso, sino que es inválido. E inválido significa que no le falta, no es que le falte un pie, no. Inválido significa simple y llanamente que la conclusión no se sigue de la verdad de las premisas, de lo dicho por las premisas. No se sigue. Es inatingente, ¿no? Y eso ya estamos en el campo de la falacia. A ver, quería entender lo que Bueno, a ver, quería entender una pregunta de alguien, pero vamos, la conclusión no se sigue de la premisa, es inválido. Así es. Entonces, en su, bueno, en sus apuntes, a ver, tenemos aquí los ejemplos, vamos a pegarnos a ello. A ver, entonces vamos con el siguiente PPT. A ver. Bueno, ahí tenemos el concepto de lo que hemos estado, digamos, machacando, ¿sí? Machacando se dice, sí, creo, correcto. Entonces, ahí está, déjenme un momento, hemos estado insistiendo para que quede clarísimo, ¿no?
Entonces, el concepto de verdad, ¿sí? A ver, un momentín. El concepto de verdad, ya les dije, de verdad y de falsedad. Son dos conceptos, ¿no? Que se acompañan. Sí, cuando la verdad no se da, entonces hay la falsedad. Y si la falsedad no se da, entonces hay verdad, digamos así. Y el concepto de validez, ¿no? Entonces, si algo no es válido, no es correcto, lógicamente, entonces es inválido y es sinónimo de falacia, en el sentido de que el argumento no sigue de lo dicho por la premisa, de la verdad de las premisas. ¿Ya? A ver, entonces, a ver, la verdad es una noción semántica, ¿no? Y fíjese, la validez-invalidez es más un concepto sintáctico. Entonces, la semántica en nuestro lenguaje tiene que ver con los significados, ¿no? Cuando desconocemos el significado de algo, recurrimos a un diccionario, ¿verdad? Y el concepto de sintaxis, pues se refiere a la construcción de enunciados, de oraciones, ¿no? En la sintaxis solemos considerar el sujeto, el predicado, los núcleos, los complementos, el verbo, etc., ¿no? Entonces, estos conceptos de sintaxis y semántica sirven pues para entender mejor la verdad. Entonces, el concepto de verdad, ¿no? Es una noción semántica que se refiere a una propiedad, ¿no? De los enunciados en relación a los objetos, a los hechos, a los fenómenos, ¿no? Y ahí el ejemplo que nos ponen, dice, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua, ¿no? Del Perú, ¿ya? Entonces, la Universidad de San Marcos es la universidad más antigua del Perú. Podemos ir a ver pues a la historia, a los anales, y verificamos pues que sí, efectivamente, que es 12 de mayo de 1551 fue fundado, ¿verdad? Averiguamos, entonces se corresponde con los hechos, ¿no? Y entonces es verdad, es verdad. ¿Qué pasaría si en vez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pusiéramos la Universidad Nacional de Ingeniería es la más antigua del Perú? Entonces, eso ya no sería verdad. Entonces, ¿qué sería? Lógicamente falso. Bueno, entonces, luego el concepto de validez. Y ahí nos han puesto los ejemplos, ¿no? Para resaltar qué es la estructura, ¿no? De razonamiento, ¿sí? La forma que interesa. Bueno, entonces ahí tenemos el modus ponens que les estaba hablando. Pueden ustedes, si acaso recuerdan, la otra tautología muy común que usamos, el modus tollens, que entonces Q, no Q, concluye en no P, ¿no? Bueno, ahí no está, no estoy aquí considerando. Entonces, el modus ponens, a ver, veamos cómo lo está conceptualizando. Es una noción sintáctica que implica una propiedad que poseen los razonamientos. O sea, la sintaxis tiene que ver conclusión, así como en sujeto, predicado, etcétera, ¿no? Entonces, ya, Q es una conclusión. Entonces, de esta sintaxis, donde las dos son premisas y luego la conclusión, que es una proposición, examinar si esta conclusión se sigue de lo dicho o de la verdad de las dos premisas. Entonces, ¿no? Entonces, si se sigue, si es lógicamente válido afirmar la conclusión, entonces estamos ante un argumento, ¿no? Un razonamiento válido, ¿ya? P, entonces Q, P, entonces Q.
pero le podemos dar contenido acá. A ver, ¿qué podemos decir? A ver, pues, se me ocurre si los alumnos de la Pre-San Marcos se levantan temprano, B, entonces llegarán a tiempo a sus clases. En la premisa B, se levantaron temprano, ¿no? Los alumnos de San Marcos. P, se afirma, ¿no? Se afirma la premisa de acá. Y concluyo que, que los alumnos de San Marcos llegaron a tiempo a sus clases. Y fíjese, eso no es el único contenido que yo lo puedo dar a esta estructura de razonamiento. Pueden ser decenas, miles, pero que siga esta estructura, esta forma, siempre va a ser válido. Ya les dije hace un momentito, ¿cómo podemos nosotros comprobar que este argumento, este razonamiento es válido? Colocamos en tablas de verdad, ¿no? Y acá en la conclusión donde no hay de cáncer, de ahí no va a salir verdadero, verdadero, verdadero. Tautológico es sinónimo de válido. ¿Ya? Y ahí viene otro sinónimo, otra definición, pues, ¿no? De lo que es válido. Y acá en este silogismo disyuntivo, a ver, P o Q. No P, entonces Q. Puedo pensar, ¿es de día? A ver, ¿es de día o es de noche? ¿Qué cosa? ¿Es de día o es de noche? ¿Es de día P o es de noche Q? ¿Ya? ¿Es de día o es de noche? Entonces yo pongo, no es de día. Y concluyo, por tanto, que es de noche. ¿Ya? Entonces puedo poner acá los contenidos, bueno, del partido mundial de fútbol, ¿no? Entonces también voy a ir elaborando un silogismo disyuntivo. Bueno, jóvenes, esto es entonces en cuanto ¿no? a estos conceptos claves de verdad, ¿no? Falsedad, de validez, invalidez, ¿sí? Y vamos a pasar al siguiente PPT, que tiene que ver con la historia de la lógica. La historia de la lógica. A ver, observemos algunos segundos el contenido de este PPT. Observemos y luego procedemos a comentarlo. La historia de la lógica. Bueno, nosotros, sí, alguien quería, a propósito de este PPT, participar, ¿sí? A ver, nosotros en la presentación, ¿no? De esta semana, no, en el primer PPT, había referido, porque así estaban las figuras en el PPT, la figura de Aristóteles y de Gottlob Frege, ¿no? La historia de la lógica, nosotros podemos no resumirlo en dos, digamos, o bocetearlo, aprovechando la figura de dos grandes lógicos,
en la época antigua, en la época griega, la figura de Aristóteles, y en la época moderna, ¿no?, la figura de Godo Frege, ¿no?, aduciendo que Aristóteles es considerado el padre de la lógica antigua, ¿no? Y de otro lado, la figura de Godo Frege, el padre de la lógica moderna. Bueno, eso ya es adentrarse en el tema de la historia de la lógica, ¿no? Sin embargo, a ver, algunos comentarios sobre esto. La obra de Aristóteles, ¿no?, ha sido recogida con el título, como ustedes pueden visualizar ahí, el título de órgano. Y órgano en griego significa instrumento, instrumento para poder ejercer el pensamiento, el razonamiento, ¿no? Este título de órgano, en la época moderna, inicios, hubo un pensador que reaccionando a la influencia de Aristóteles, le dio el nombre de Novum Organon. Novum Organon, ¿ya? Claro que Aristóteles pone, bueno, sí, claro que Aristóteles pone el acento en el razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. Y en la época moderna, inicios en el Renacimiento, se pone el acento en el método inductivo. Y es que es el inicio del gran despegue de las ciencias, ¿no? Entonces la lógica tenía que ser una lógica inductiva, ¿no? Entonces acá en la época moderna pues tenemos, contradiciendo a Aristóteles, el nombre de Novum Organon. Novum Organon, justo dado, ¿no?, en latín. Bueno, esto un poquito y luego, a ver, entonces ahí voy anotando Novum Organum, y ustedes ya, Novum Organum. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es que en la época moderna entra a mirar el método inductivo, el camino de las ciencias. En cambio, en Aristóteles se hace hincapié en el método deductivo, de lo universal a lo particular, ¿no? Y algo más. Kant, que ustedes conocen, Kant en el siglo, ¿no?, en el siglo XVIII, él había afirmado de manera categórica que la lógica había cumplido todo su desarrollo y que no había más, y que imposible que se dé alguna novedad. Y que la lógica de Aristóteles es la lógica perfecta y acabada. Profe, Kant dijo eso, que le había dado pesadilla, no, qué pesadilla, nada. Él afirmaba así, pues, ¿no? Los pensadores también se equivocan. Aristóteles se equivocó, pues, quizá al darle, ¿qué se dice?, carta de ciudadanía a la esclavitud, ¿no? Se equivocó, bueno. Y Kant, pues, se equivocó, porque él no vio, pues, los grandes personajes. Acá vemos de Leibniz, de Boole, sobre todo de Frege, ¿no?, que influido por la matemática, ¿no?, inició un gran despegue, un gran desarrollo de la lógica, ¿no? Bueno, eso entonces, estos apuntes conciernen, pues, el Novum Organum, como ya excede, y eso no les van a preguntar en las preguntas de San Marco, porque no está aquí, digo, de la pre, porque no está en nuestro cuadernillo, pero es de cultura general, y ustedes simplemente miran, si quieren, si están interesados algunos, miran ahí quién es el autor. Entonces, Novum Organum, porque tiene importancia en relación a Aristóteles. Bueno, ahora sí, ingresando a esto ¿no?, de la historia de la lógica, entonces tenemos que tener, pues, una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, claro, esta historia de la lógica es bien compleja, ¿no? Acá hay varios nombres que faltan.
Imaginemos una línea de tiempo, donde el primer tramo tenemos la lógica antigua, en la línea de tiempo, ¿no? Avanzando en la segunda etapa, pues tenemos la lógica medieval y la lógica moderna. Entonces, ubiquémonos en la lógica antigua, ¿no? Tenemos realmente la gran figura, ¿no?, de Aristóteles, ¿no? Hay otras figuras allí, ¿no?, como los estoicos, ¿sí? Pero la figura de Aristóteles es apabullante. Los que estudiaron, los que recogieron la obra de Aristóteles le dieron el nombre de órgano, ¿ya? En sus primeros analíticos, se nos dice ahí en la historia, ¿no?, en su obra de Aristóteles, en sus primeros analíticos, ahí pues se examina un tipo de razonamiento, un tipo de argumento que se llama silogismo, ¿ya? Y silogismo, anoten ustedes, también es sinónimo de inferencia, de argumento, ¿no?, de razonamiento, ¿eh? Solo que silogismo le concierne sobre todo al gran Aristóteles, ¿ya? Entonces, en Aristóteles está muy presente, que no lo está apuntado en nuestro PPT, en Aristóteles él ya reconoció que el silogismo como deducción, como razonamiento, se fijó en su forma o estructura, ¿no? Él no tanto se fijó en el contenido, en el significado, en la semántica, sino en la sintaxis, o sea, en las premisas y en la conclusión. Cuando se habla de sintaxis, premisa y conclusión. Entonces, Aristóteles ya, fíjese, en aquella época, ya se dio cuenta que la lógica, lo que hoy día es la lógica formal, lógica matemática, lógica simbólica, que se la llama así en distintas maneras, ¿no? Sobre todo, no, lo importante, lo que resalta es su estructura o su forma. Como vuelvo a repetir, es sus premisas, su conclusión. Y no tanto tiene que ver con el significado o contenido, ¿ya? Un ejemplo de silogismo a veces me ocurre, si ustedes tienen lápiz ahí, lo pueden anotar porque, bueno, además se asemeja mucho al que ya hemos dado anteriormente. Por ejemplo, si decimos, todos los hombres son mortales. ¿Qué cosa? Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Ya puedo decir Andrés, Simón o Pedro. Pedro es un hombre, ¿no? Y luego, en conclusión, Pedro es un ser mortal, ¿no? Un ser mortal. Entonces, ahí hay un ejemplo pues, de silogismo, ¿ya? De argumento. Bien, en la etapa medieval, en la etapa de predominancia del cristianismo, se dedicaron a estudiar, no, a entenderlo mejor a la lógica de Aristóteles. Entonces ahí descuellan Santo Tomás de Aquino y sobre todo Boecio, ¿no? Hay un famoso, en lógica, bueno, lo digo para que algunos que están más, pueden estar más interesados en detalles, de Boecio hay un cuadro de las oposiciones, ¿no? Entonces hace usted un cuadro, entonces se pone acá A, E, I y O. Y acá pone, no, todos los S son P, ningún S es P, ¿no? Algún S es P y algunos S no son P. Entonces ahí tiene el cuadro de las oposiciones que basándose en el silogismo de Aristóteles, Boecio desarrolló, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en la época medieval, como ya conocemos o hemos escuchado mencionar,
es la época de predominio del cristianismo, y en cuanto a la lógica, pues Santo Tomás de Aquino y Boecio y otros cultivadores, Raimundo Llull, etcétera, se dedicaron a entender y a manejar y aplicar la teoría silogística del gran Aristóteles. Bien. En la época moderna, la lógica, hay que decirlo, ¿no? Aun cuando Aristóteles concibió la lógica más como estructura o forma antes que por el contenido. Sin embargo, la lógica antigua, la lógica de Aristóteles, fue una lógica que usó un lenguaje natural, el lenguaje con el cual escribimos y nos comunicamos, ¿no? En cambio, la lógica moderna abandonó ese lenguaje natural, ¿sí? Y adoptó, gracias a la gran influencia de la matemática, ¿ya? Por eso es que a veces la lógica moderna también se le llama lógica matemática, lógica simbólica, lógica formal. Entonces, si tratamos de resumir, la lógica moderna es el impacto del lenguaje simbólico y el abandono del lenguaje natural que se dejó, ¿no? Y entonces tenemos acá las figuras, pues, de Leibniz. De Leibniz se dice que fue uno de los precursores, puede decir, de la lógica moderna, ¿no? Con su teoría de la deducción lógica, él intuía una lógica que tiene que convertirse en una especie de cálculo, ¿no? Y entonces él avisoró lo que hoy en día pues es la lógica simbólica o moderna o matemática, pero un poco incomprendido en su tiempo, no lo desarrolló. Luego tenemos grandes figuras de George Boole, ¿no? Creó la lógica matemática, empleó el lenguaje del álgebra, ¿no? Y tenemos, bueno, la figura acá de Frege desarrolló la lógica predicativa, donde los conceptos de variable, los conceptos de proposición, ¿no? Claro está, simbolizados, ¿no? Van a dar origen, pues, a la lógica formal o matemática o simbólica que conocemos hoy en día, ¿no? La gran relevancia de Shannon, ¿no? De Claude Shannon, es que aplicó el álgebra de las proposiciones, ¿no? Al diseño de circuitos, ¿no? Eléctricos. Entonces, fue un soporte, ¿no? De la computación moderna, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Y luego, claro, no se menciona, pero ahí hay que reconocer a las grandes figuras de Bertrand Russell, con Whitehead, que escribió una obra de lógica, Principia Mathematica. Principia Mathematica, Russell. Russell también es una gran figura. Bertrand Russell, ¿ya? Bertrand Russell, con Whitehead, escribió una obra, Principia Mathematica. Y sería, ¿qué les digo? Deshonroso, iba a decir. Falta de conocimiento, podemos decirse, dejar de mencionar a un filósofo que lo venimos citando desde el inicio en el curso de filosofía, y que también es un gran lógico, ¿ya? ¿A quién me estoy refiriendo? Escriban ahí en el chat. Hay una gran figura cuya obra es, a ver si no recuerdan, su obra justamente se llama Tractatus Logico Philosophicus. Así lo ha puesto en latín, ¿no? No está en nuestro... Wittgenstein, excelente, gracias. Wittgenstein, ¿ya? ¿Se acuerdan? Wittgenstein lo hemos utilizado como, con Aristóteles, como uno de los dos conceptos que se ha dado sobre filosofía, que es el análisis del lenguaje.
Y justo Wittgenstein en su obra Tractatus, se dice Tractatus, ¿no? Claro, esto no les van a preguntar porque no está en esta historia, pero sí, pues, él es un gran lógico, ¿no? Y la lógica, toda su obra está pues en lógica. Y de Wittgenstein les había dicho que en geometría han utilizado las tablas de verdad, donde se pone verdadero, falso, ¿recuerdan? Y entonces hay que encontrar la validez de un razonamiento. Eso es obra de Wittgenstein, ¿ya? Esa es obra de Wittgenstein. Entonces él tiene un gran papel pues también en la lógica, ¿no? Y entonces utiliza la lógica para poder con mayor capacidad hacer el análisis de los enunciados, del pensamiento, ¿no? Y esclarecer el lenguaje. Y eso es el objetivo de la filosofía analítica. Bien, entonces en esta sencilla y rápida historia, así es, de la lógica, entonces tenemos acá a continuación, ¿no? El siguiente. A ver, acá, perdón. Está la lógica. Bien. Entramos al campo de las falacias. Bien. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de las falacias? El contexto es ubicarnos, ¿no? Al inicio, cuando teníamos que definir lo que es proposición, enunciado, juicio, y tiene que ver con la verdad y falsedad. Bien. Y de otro lado, ¿no? Lo que es un argumento, razonamiento, inferencia, incluso podemos agregar el otro sinónimo, silogismo de Aristóteles. En la inferencia o razonamiento, ahí no es tan determinante la verdad o falsedad, sino si es válido o si es inválido. Entonces, aquí se ubica el tema de las falacias. Entonces, cuando un razonamiento es inválido, significa que la conclusión no se sigue de las premisas, ¿no? Entonces es inválido. Entonces, inválido es sinónimo de falacia. Y entonces ahí está contextualizado, ahí está ubicado el concepto, ¿no? De falacia. Ya, esto entonces en primer lugar. Entonces hay dos clases de falacia. Las falacias formales, no está acá, pero los digo, y las falacias no formales. Entonces acá lo que vamos a mirar a continuación son las falacias no formales. Y las falacias no formales, ¿no? Se dividen pues en falacias, ¿no? De atingencia, ¿no? Falacias de atingencia. Y el otro grupo son falacias de ambigüedad. No, la falacia de ambigüedad está en la otra PPT. En las falacias no formales o de atingencia, ¿no? Ahí están los que están en la relación, ad baculum, ad hominem, ad populum, ¿no? Ad misericordiam, ad verecundiam, ad ignorancia, ¿no? Bien, y el otro grupo de falacias, que es de ambigüedad, ahí está la falacia de equívoco, ya lo miraremos en la otra ficha, ¿ya? De anfibología y de énfasis, son tres. Pero algunos, solamente por aumentar la información, la cultura, ¿no? Hay falacias formales. Y esas falacias formales tienen que ver con las tautologías o razonamientos que justamente hemos visto hace poquito. Entonces, modus ponens, por ejemplo, ¿no? O un silogismo disyuntivo. Entonces, simplemente que por error, por descuido, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando y Perú, que es un país soberano? Entonces yo, en vez de Perú en la conclusión, no pongo Perú, sino Argentina, entonces ahí tengo una falacia. Simplemente, ¿no?
Y entonces, las falacias formales, entonces tienen que ver con esas tautologías del modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético puro, el principio de adición, etcétera, ¿no? Los que se enuncian, pues, P entonces Q, no Q, entonces no P. Entonces, eso no está estudiado acá, no está, no va a entrar en el examen, por lo tanto. Ya, solamente los digo porque hay pues un campo, ¿no? Referido a aquellas tipo de falacias llamadas formales. Bueno, veamos aquí entonces las falacias de atingencia, nos dice ahí, ¿no? Las falacias de atingencia se llaman así porque si observamos la conclusión, vamos no, a percatarnos de que la conclusión no proviene de las premisas señaladas. O sea, no, la conclusión no se sigue de las premisas. Simplemente remito a eso que hemos visto, ¿no? Cuando yo en vez de Perú puse Argentina, recuerden la conclusión, dices, no, pues, ¿cómo va a ser Argentina? No está en las premisas. Ya, entonces no se sigue. Entonces será pues porque Argentina se ha clasificado y uno está medio despistado, entonces pone Argentina, pues, ¿no? Entonces hay un vínculo de tipo psicológico, ¿no? De tipo, ya, pero la lógica no está interviniendo. Si interviniera, entonces sería válido ese razonamiento, pero no lo es, entonces estamos en el campo de la invalidez o en el campo de las falacias. Entonces, falacia significa un error de razonamiento, ¿ya? Falacia significa que la conclusión no se sigue de las premisas. Entonces, de repente quien lo dice es un orador, es un político, es alguien que le encanta persuadir, ¿no? Convencer, entonces usa falacias, pues, ¿no? Usa falacias. Bien, entonces veamos ahí la falacia de este ad baculum. Ad baculum. La falacia ad baculum, simple y llanamente, para para poder imponernos en una suerte de razonamiento y argumento, usamos el temor, la fuerza física, ¿no? O la coacción, ¿ya? Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, utilicemos nuestro ejemplo en Mafalda, ¿no? Pueden ustedes mirar, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿No? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. O sea, en el principio de la madre, de los padres que imponen fuerza, ¿no? Y no se preocupan por utilizar, digamos, el argumento, ¿no? Etcétera. Entonces prefieren hacer uso de la fuerza que les da por ser padres, ¿no? Por tener autoridad. Eh, si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y tus propiedades, ¿no? Entonces, a veces usan eso, ¿no? Embargar. Entonces, es también un tipo de este tipo de falacias. Eh, a ver, yendo en ese orden que nos ponen acá, la falacia ad hominem o argumentum ad hominem. Está los nombres en latín, ¿no? En el argumento ad hominem, ¿qué cosa resalta? Cuando un contrincante quiere, como no tiene fuerza en sus argumentos, etcétera, entonces prefiere burlarse, ¿no? De su oponente, se fija en sus defectos físicos o acaso morales o acaso de la familia. Si en la familia hay un ladrón, si en la familia hay alguien, ¿no? Que tenga algún talón de Aquiles, alguna debilidad, entonces lo utiliza, ¿no? Lo utiliza. Entonces, eh,
Bueno, si hay alguna persona que quiere enseñar algo, que está predicando, o que está dando una conferencia, entonces alguien puede decir, pero aquel es el hijo de un fumón, o aquel es hijo de un ladrón. ¿Cómo el hijo de un fumón o de un ladrón puede enseñarnos a pensar, puede enseñarnos la verdad? Entonces te lo descalifican. Por ejemplo, en Nietzsche, saben ustedes, por coger una biografía, él murió loco, ¿no? O perdiendo la razón, entonces alguien dirá, pero si es un filósofo que fue un loco, ¿cómo vas tú a creer a un loco? ¿Qué sé yo? ¿No? O los grandes poetas aquí, Verlaine, Rimbaud, creo, franceses, habían cedado a la bebida, creo, ¿no? Entonces, pero sus creaciones son, ¿no?, altamente admiradas, pero no porque han llevado una vida desordenada, entonces no tiene valor. Entonces, si esto ocurriese, entonces ahí se está apelando a una falacia ad hominem, ¿no? En contra del hombre, descalificando a la persona, ¿ya? Bien, algo, la falacia ad ignorantiam. ¿Qué cosa? El argumentum ad ignorantiam. A ver, ¿cómo podemos definir esto? Eh, Se sostiene la verdad de una proposición porque no se ha demostrado su falsedad, ¿no? Se sostiene la verdad de una proposición porque no se ha demostrado su falsedad. O se sostiene la falsedad de una proposición porque no se ha demostrado, ¿no?, contrariamente, su verdad, ¿ya? Entonces, podemos, alguien puede decir, pues, ¿no? En el planeta Venus hay unicornios. Entonces, conversando el otro dice, pero ¿en qué te basas esto? Ah, porque, bueno, nadie ha demostrado lo contrario, ¿no? Como nadie ha demostrado lo contrario, entonces, pues hay unicornios en el planeta, ¿no? Venus, podemos decir, ¿ya? Bueno, alguien también decía, nadie puede probar que no haya una influencia, que no haya una influencia de los astros en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas, ¿no? Como nadie demostró lo contrario, entonces seguimos pues bajo la influencia de los horóscopos, seguimos bajo la influencia de que sí, pues, ¿no? Pero ese es en el plano de las creencias, en un plano porque usted sabe, si hay una interdependencia en la sociedad de los diferentes grupos humanos, lo hay también en los diferentes planetas y elementos del cosmos, ¿no? De hecho, pero no se trata de eso, ¿ya? Entonces, el llamado argumentum ad ignorantiam. Bien. Eh, Luego sigue el argumentum ad misericordiam. Ad misericordiam. Bueno, aquí a veces se recurre a poner ejemplos, ¿no? A la piedad, a la misericordia, ¿no? No seas malo. Fíjate, si el juez eh, declara que debo ir a la cárcel 20 años, ¿quién va a alimentar a mi madre, a mis hijos, ¿no? ¿Quién entonces, no? En este argumento a misericordia, ¿no? Entonces, a los ruegos, a la piedad de los jueces, ¿no? Para no recibir el castigo. Si alguien de repente, pues un policía sorprende, ¿no?, en malas acciones a un taxista, el taxista de repente puede reaccionar, ¿no? Fíjese que no he ganado nada, ¿no?
¿Y con qué voy a pagar la multa? Además, acaba de morir, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay misericordia. Cuando Sócrates había sido condenado a beber la cicuta, sus compañeros, sus discípulos le dijeron, pero ¿por qué no pedir misericordia al juez? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y él no aceptó, ¿no? Entonces, bueno, entonces argumentó ad misericordia. Y el otro es argumento, a ver, ad verecundiam. Este ad verecundiam, tomémoslo de esta, a ver, pues, digamos así, de esta manera, ¿no? Es el argumento de autoridad, ¿no? Entonces, yo quiero que aprueben mi argumento, mi razonamiento, y entonces yo acudo a una autoridad, a un hombre célebre, a un hombre pues que es la figura, no es reconocido. Entonces, ¿quién, por ejemplo, es reconocido? Hoy en día se llama, ¿cómo se llama este gran jugador francés que está impactando? ¿No? No ya tenía la idea, o puede ser pues Messi, ¿no? Y puedo hablar de alguna figura, ¿no? Internacional, ¿no? Cualquiera sea, y entonces si quiero impactar, quiero convencer con mi razonamiento, y entonces acudo citándolo como una autoridad, aunque no sea su campo. Se suele, en el argumento ad verecundiam, se suele decir, aunque no sea su cambio, ¿no? Entonces puedo argumentar, ¿no? Puedo argumentar el premio Nobel, no, Nobel de física ha dicho que el país no debe gastar, no, dinero en armas para así garantizar la paz de los ciudadanos. ¿Quién lo ha dicho? El Nobel de física, ¿ya? O puedo poner ahí Messi, un gran jugador de fútbol, ¿no? Etcétera, que ha renacido como el ave fénix, porque todavía puede, ha dicho pues que no debe haber, no, excesivo gasto en la economía de mi país. ¿Quién lo ha dicho? Messi. Y Messi pues una figura, es una autoridad. Pero Messi tendrá autoridad, ¿no? Manejará las verdades en el campo deportivo, pero ¿cómo va a ser en el campo de economía? ¿No? O decir, a ver, cambiando de rumbo, decir, a ver, pues, el rey Pelé ha dicho que Dios existe. Entonces dice, pero Messi o el rey Pelé, sí, hay alguien está apuntando. Paz Bravo, sí, gracias por tu comentario. Entonces, ¿qué decía? Ya, Rey Pelé dice, Dios existe. ¿Quién lo dice el Rey Pelé? Bueno, el Rey Pelé, ustedes ya dirán, ¿quién es el Rey Pelé? Pero es un ídolo, pues no, aún vive, estaba algo enfermo. Entonces, lo ha dicho, pero vuelvo a repetir, será una autoridad en el campo del deporte, pero no va a ser en la teología, ¿no? Porque es asunto de la teología de la religión, esto de Dios, ¿no? Entonces, eso es argumentum ad verecundiam. Acudo, apelo a una autoridad, a una figura, aunque no sea su campo. No importa. Profesor, si apelo a su especialidad, bueno, ahí ya no será pues, argumento en ad verecundia, ¿no? Tiene que ser que no sea su campo, ¿ya? Entonces, bueno, eh, estamos con las... Listo. Bueno, hay otras falacias, pero ingresamos al otro grupo de falacias. Grupo de falacias. Ya. Bien. Estas falacias de ambigüedad. En las falacias de ambigüedad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La ambigüedad en cuanto a la construcción de frases, ¿no? En cuanto a las palabras, ¿no? La ambigüedad significa doble significado,
un significado que no está bien precisado. Entonces, al fin y al cabo, hay un problema semántico, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay un problema semántico. Entonces, en esta falacia del equívoco, ¿no? En la falacia del equívoco. A ver, consiste en usar en el argumento una palabra, un vocablo con significados distintos. Déjenme citarles acá el caso del concepto de heroína. A ver, entonces, en el equívoco, un mismo término está usado, en este caso heroína, que voy a citar a continuación, pero tiene significados distintos. Heroína, ustedes saben que es un tipo de droga, pero heroína también puedo predicar de una mujer, ¿no? Igual que Miguel Grau, igual que Alfonso Ugarte, ¿no? Se ha destacado en la defensa de la patria. Fíjese, entonces, esos dos significados se va a usar en el argumento, entonces esto da origen a una falacia que se conoce como la falacia de equívoco, ¿ya? A ver, entonces, bien, la heroína, a ver, el ejemplo sería, ¿no? La heroína es dañina. ¿Qué cosa? Primera, la premisa 1, la heroína es dañina. Segunda premisa, Juana es heroína. Juana es heroína. Entonces, en la conclusión, tengo que poner Juana, pues el término menor, y la premisa mayor, la primera, dañina, entonces pongo ahí, Juana es dañina. Entonces, lógico, acá, pues, hay una ambigüedad que denominamos equívoco, ¿no? La heroína es dañina, repito, primera, ¿no? Premisa, la heroína es dañina. La segunda, Juana es heroína. Y la conclusión es, Juana es dañina. Entonces, ahí pues el concepto de heroína, ¿no? Es tomado como, este, como droga y también como figura como prócer, ¿no? La segunda, la anfibología. En la anfibología, una anfibología, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eh, la formulación es ambigua porque, porque la estructura gramatical, o sea, la sintaxis, ¿no? Es confusa. Es confusa la sintaxis, ¿ah? La sintaxis. Entonces, ahí no hay que, en el equívoco, como una palabra se usa con significados distintos, ¿no? No, aquí es problema de sintaxis. Y entonces veámoslo ahí en la, que está bien clarísimo, dice, prohibido fumar gas inflamable. Entonces, teníamos que haber puesto, prohibido fumar, punto. Abajo, gas inflamable, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues, un problema de anfibología. Y a veces cuando hemos dicho, he visto al perro de tu hermano. A ver, pues, ¿he visto qué? He visto al perro de tu hermano. Entonces, no sé si me estoy refiriendo al hermano menor que llaman ahí al perrito, ¿no? O es que estoy insultando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí pues hay un caso de ambivología. Y la última en esto de las falacias de ambigüedad es el énfasis. El énfasis, ¿ya? A ver, ¿qué ocurre en el énfasis? Mayormente el énfasis tiene que ver, escuchen, con titulares de periódicos o con titulares, pues, ¿no? Anuncios, como dice acá muy bien, me apunta alguien, ¿no? Anuncios en la radio, en la televisión. Entonces, como se pone énfasis con unas letras gigantes o se alza la voz con un titular, entonces hay pues, ¿no? Se pronuncia con un acento inadecuado, una frase, ¿no? Para llamar la atención, para persuadir. Entonces,
uno puede, pues, ahí hay un ejemplo que nos ponen en los libros, voy a poner. Por ejemplo, nos dice, revolución en Francia. Pongo ahí, voy al titular de revolución en Francia. Y, caramba, digo, pero los franceses ya han hecho su revolución en 1789, entonces otra vez harán revolución. Me pongo a leer, entonces ahí se lee, ¿no? Que la semana de moda en París, que es la capital de la moda, entonces los grandes diseñadores presentarán su grande... Ah, ya, yo pensaba que la revolución, una cosa, ¿no? Y hay una que salió, lo miré en un libro de lógica, y quiero citarlo. Decía, el rey Pelé ladrón. Como decir aquí, bueno, disculpe la palabra porque no, puedo decir Messi un ladrón, a ver. Ya, por ejemplo, Messi tranquilo, que es todo un hilo, etcétera, acá. Entonces, el rey Pelé ladrón, así salía. Entonces, pues los futbolistas, cuando ya salen de su época, ¿no? De, de auge, etcétera, entonces se dedican a otra cosa, pues se dedicó a filmar una película. Entonces, donde decía, el rey Pelé ladrón, decía, en la próxima mes se rodará una película donde Pelé encarnará el papel de un delincuente. Ah, entonces yo que era hincha de Pelé y de aquellos buenos futbolistas, ya me devolvió la calma, ¿no? El corazón se me tranquilizó. Entonces, estos son, ¿no? Tipo de falacias de énfasis, como se denomina aquí. ¿Ya? Entonces, veamos un siguiente. El siguiente tenemos, sí. ¿Qué pasa? Un ratito. Ya. Entonces, el 7. Tenemos a continuación lo que se llama el tema esto de la paradoja. ¿Ya? El tema de la paradoja, que yo no sé qué cosa. Bueno, el tema de la paradoja es un concepto, a ver cómo empezamos, digamos, a torearlo, a dar con su... Bueno, una paradoja, es una proposición, ¿ya? Una paradoja, sí, se ha oído el audio, no se había ido en todo el tiempo. Sí. A ver, un momentito. A ver, un momento. Un momento, creo que ya se fue. Ya, un momento, ya, muy bien. Ahora creo que ha regresado, pero mi problema es que el PPT de la paradoja no se está visualizando. Bueno, a ver, en la, les decía, en la paradoja, para simplificarlo, ¿no? Y volverlo asequible, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es una paradoja? Una paradoja es una proposición. Ya sabemos que es una proposición, ¿ya? Eh, entonces, es una proposición que al mismo tiempo es verdadera y es falsa, ¿ya? Entonces, que al mismo tiempo es verdadera y es falsa. Y uno dice, es como decir, ¿no? Lima es la capital de Perú y al mismo tiempo digo, Lima no es la capital del Perú. Entonces uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Eso no es? Ya, entonces, un poco así. Ah, Leonardo, gracias. Pensaba que yo estaba dudando. Sí, sí. Bien, entonces, repito, la paradoja se define como una proposición, como un enunciado, un juicio que es al mismo tiempo verdadero y falso. Según lo que acabamos de ver al inicio de la lógica, una proposición o es verdadera, ¿no? Claro, si no es verdadera es falsa, pero no es que sean las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente eso de que es al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que es una paradoja.
Entonces, repito, jóvenes, ¿no? Una paradoja es una proposición que es verdadera y falsa al mismo tiempo. Pero atención, atención, no es, no, la paradoja no se refiere al principio de no contradicción, ¿ah? ¿Se acuerdan del principio de no contradicción? Pues es un principio lógico donde se dice, no es posible que P y no P, por ejemplo. ¿Qué cosa, profesor? No es posible, ¿no? No es posible P y no P. Dándole contenido, puedo decir, no es posible que Lima, no es posible, ¿ah? No es posible que Lima sea la capital del Perú y Lima no sea la capital del Perú. Entonces, es imposible, repito, que Lima sea la capital del Perú y Lima no sea la capital del Perú. Entonces, antes del paréntesis estoy poniendo, ¿no? Esa negación, es imposible. Entonces, ese es el principio el principio de no contradicción. Pero eso no es la paradoja. Entonces, veamos ahí los ejemplos, ¿no? De paradoja. eh, ejemplo de paradoja. Nos citan ahí la paradoja del barbero, ya lo voy a, la paradoja del barbero, pero antes una paradoja, una paradoja, permítame, dice, hay una paradoja, y si yo digo, yo siempre miento, ¿ya? ¿Qué cosa, profesor? Yo siempre miento, ¿ya? Entonces, yo siempre miento, ¿ya? Si yo digo que es una verdad, ¿ya? Entonces, yo siempre miento, es una verdad. Pero si es una verdad, entonces también es una falsedad, ¿ya? Entonces es una contradicción, es una infracción al principio lógico de no contradicción, ¿no? Yo siempre miento. Hay una paradoja, a ver, hay una paradoja, ¿cómo se llama esta paradoja? Del anciano, la paradoja del anciano. Después del barbero, y con eso estoy cerrando, ¿ya? La paradoja del anciano, fíjese, alguien, alguien trata de viajar en el tiempo hacia el pasado y quiere evitar que el abuelo, ¿no? O el anciano, nazca. Quiere evitar, o sea, él quiere retroceder, evitar. Pero el problema es que si hace ese viaje, se conecta con el pasado, entonces va a tener que quitar la vida a ese anciano. Pero al quitarle la vida, entonces el viaje que ha hecho esa persona en el pasado para quitarle la vida al anciano, entonces no será posible porque no habría nacido el abuelo, ¿no? Se llama también la paradoja del abuelo. Bueno, estas paradojas hacen, creo, para poner para poner en dificultades, ¿no? Etcétera. A ver, a la gente, etcétera, ¿no? Como lo ven tranquilos, contentos con el mundial, entonces vamos a fastidiarles, ¿no? Un poco de eso. Pero la lógica, pues repito, es una proposición que pretende ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Quédense con ese significado. Entonces, la paradoja del barbero. Bueno, háblase de un barbero, ¿no? De un barbero en un emirato árabe. Entonces, el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato. No había barberos. Y entonces dio la siguiente orden, ¿ya? El emir, como decir un rey, como decir una autoridad, ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. Ordenó que los barberos solo afeitaran
aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. Bueno, dice la historia, pues cierto día el emir llamó a este famoso barbero para que lo afeitara y él aprovechó la ocasión para contarle sus angustias, sus preocupaciones. ¿Y en qué consistía? Él le dijo, en mi pueblo soy el único barbero. Fíjese, en mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo. Caramba, no puedo afeitar al barbero de mi pueblo. Y ese barbero, que soy yo, dice, ¿no? Ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme, ¿no? Entonces, pero si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme, pero yo soy el único barbero ahí. Entonces, plantea esta paradoja, ¿no? Que todos conocemos como la paradoja del barbero. Bueno, simplemente yo les digo acá, para no crear angustia en nuestra vida y nuestro pensamiento, digamos, simplemente la paradoja es una proposición que pretende al mismo tiempo ser verdadera y falsa, y no puede serlo, porque ahí se infringe con la ley de la lógica el principio de no contradicción. Ya, recién nos da restalo, no sé qué pasa con estos escritos, que, bueno, vamos a, ahí sale recién, algo pasó con la máquina. Y bien, jóvenes, ahí tenemos las claves. Tenemos las claves de esta semana 6, ¿verdad? Entonces, si podéis anotarlos. Caramba, España lo han sacado. Y entonces, esto de... Bueno, la primera, la lectura, la lectura nos pone la clave, la B, ¿ya? Entonces, es sacado de un libro de lógica de San Marco, de profesor de lógica, Oscar Zárate, ¿no? Ya, entonces, ahí, ¿qué es lo que se está preguntando? En la lectura, fijémonos. Frege, en la línea terminal, Frege es el padre de la lógica matemática o moderna, en la segunda línea, ¿no? Su obra, Begriffsschrift, en alemán, que significa conceptografía, ¿no? Implica el comienzo de la lógica formal contemporánea, ya lo sabemos. Bien, Frege desarrolló un primer sistema axiomático plenamente simbolizado, está en la cuarta línea de la lectura, ¿no? Consistente y completo de lógica de primer orden. Bueno, en el último párrafo, sin embargo, la obra de Frege, a pesar de su gran valor, pasó casi inadvertida y transcurrieron casi 20 años antes de que Bertrand Russell fue el que realmente descubrió y le dio toda la importancia a la obra de Frege, ¿no? Russell, que les he citado, Principia Matemática, llamará sobre ella la atención, ¿no? Entonces, posteriormente de Russell, Lukasiewicz, es un lógico polaco, ¿no? No se ha mencionado en la historia de la lógica, hay demasiado nombre, Y entonces, el texto anterior trata fundamentalmente de qué? La B, de fundamentar por qué Frege es el padre de la lógica moderna. Y entonces, en el texto, pues las razones que se dan, desarrolló un sistema axiomático con un lenguaje simbólico, ¿no? Todo él hace una distinción entre variable y constante. Por ejemplo, las proporciones P, Q, R son variables, ¿no? Constante. El lenguaje y el metalenguaje. O sea, un lenguaje que va a analizar al lenguaje de la lógica. Entonces, todo esto entonces es de Frege. Entonces, la 1, la B. Digo, la lectura, la B, perdón. La pregunta 1 es la C. A ver, la 1 es la C.
A ver, ¿qué tenemos en la 1? En la 1, un alumno lee que el profesor ha escrito en la pizarra lo siguiente, dice, premisa 1, todos los políticos son honrados. Premisa 2, Javier Pérez es un político. ¿Ya? Javier Pérez es un político. Y la conclusión, Javier Pérez es honrado. Fíjese el razonamiento un poquito para que no lo vean tan, no, siempre un razonamiento acá de tipo silogístico, ¿no? Los políticos se repiten la premisa mayor, miren el ítem, ¿no? Y en la premisa menor, en la segunda, político, bueno, eso se llama término medio. Los términos medios nunca ingresan en la conclusión. Entonces, el término mayor, honrados, predicado en la premisa, en la primera, ¿no? Y el sujeto de la premisa, la segunda, entonces constituyen el sujeto de la conclusión. En este caso, Javier Pérez es honrado. Entonces, lógico, aquí acá en esta estructura de razonamiento hay validez. ¿Qué cosa? Hay validez. Está bien hecho, correcto. ¿Ya? Y entonces, lo que nos pregunta acá, en relación con este ejemplo del razonamiento, un alumno objeta que no es verdad que todos los políticos son honrados. Ah, claro, en el campo de la realidad, bueno, los políticos están bien, bien, digamos, descalificados, que entonces, muy bien, pues los políticos pues son ladrones, son no sé qué cosa, ¿no? Sin embargo, su profesor le recuerda que a la lógica no le interesa eso, que a la lógica le interesa fundamentalmente, ahí viene la C, la validez de los razonamientos, es decir, si las conclusiones se siguen necesariamente las premisas, ¿ah? ¿Ya? Eso es el asunto, ¿ya? Entonces, eh, veamos en la 2, veamos en la 2. Entonces, a ver, un ratito acá. Bien, entonces veamos la 2. La 2 es la B, ¿no? La 2 es la B. Bueno, entonces, recalquemos, no olvidemos, ¿no? La lógica es una ciencia formal que le interesa la validez de la estructura, de la forma de razonamiento. Vuelvo a repetir, si la conclusión se deduce, se sigue de las premisas, ¿ya? Si no se siguiera, entonces es inválido, en otras palabras, es una falacia. Bueno, en la 2, la B. Bueno, en la 2, ¿qué cosa hay ahí? Bueno, un estudiante señala que la proposición, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue fundada el 12 de mayo de 1551. Eso es válido. Ya, pero acá dice, un estudiante señala que la proposición es válida. Fíjese, en la segunda línea, es válida, está diciendo. Y ustedes saben que esa es una proposición y de la proposición no se puede decir que es válido, ¿no? Entonces ahí está. De lo anterior se puede inferir que el estudiante B ha olvidado la diferencia entre validez y verdad. Validez para razonamiento, inferencia y verdad para la proposición. Entonces, la 2, indudablemente, que es la B. Pues. La 3, a ver, en la 3 nos dice que es la A. Bueno, la 3, sí, pues, en la 3 se lee, para muchos especialistas, Aristóteles es el primer lógico de la historia, sin duda. No olviden, Kant exageró y se equivocó al decir que la lógica había recibido todo su desarrollo por Aristóteles y que no esperaban ninguna novedad y se equivocó, ¿no? Su mérito en la 3, ¿no? Su mérito residió en haber examinado los razonamientos considerando su forma o estructura con independencia de su significado o contenido. Fíjese qué tal genio Aristóteles, lo vio clarísimo, desde aquella época.
solo que su lenguaje natural pues, no le permitió llegar a lo que los lógicos modernos, los lógicos matemáticos, ¿no? ABC de Frege, ¿no? De Boole, etcétera, ¿no? Peano, hay otros grandes lógicos, ¿no? Lukasiewicz, o etcétera, o Wittgenstein. Entonces, ahí pues la 3 es la... Bien, 3A. La 4 nos pone también la A. A ver, ¿qué tenemos en la 4? Ya, bueno, en la 4, la tercera línea, las falacias nos engañan, haciéndonos admitir como válidos a razonamientos que no lo son. De la cita anterior se puede inferir que las falacias son, o ponen razonamientos que tienen la apariencia de validez. Sin embargo, cuando uno los analiza, ¿no? Descubrimos, pues, del error, de la falacia. Entonces, muy bien. Lógico, la 4 es la, no puede ser, la 4, la 5, la 5, la 5 nos dicen la B, la B. Bueno, ¿de qué se trata acá? A ver, este ejemplo está interesante. A ver, 5, miradlo. Claro, ya sabemos, la 5 es la B, pero miremos un poco, entendamos, ¿no? el ítem. A ver, durante muchos años, dos premios Nobel alemanes, Philipp Lenard y Johannes Stark, lideraron una campaña de descrédito hacia la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Campaña de descrédito, ¿ya? Bueno, ¿en qué se basaban estos dos premios Nobel alemanes? Se basaban en la tercera línea, decían en que los físicos alemanes se basan en datos y trabajo experimental. Y mientras que los judíos, pues ustedes saben que Albert Einstein es un judío, ¿no? Entonces decían, y los judíos se enfrascaban en elucubraciones abstractas. O sea, eso de endilgarle, ¿qué se dice? El título, ¿no? de judío es como quien en Estados Unidos, o en cualquier parte, disculpen si alguien no, pero para decirle pues que es una raza, es un negro, qué sé yo, ¿no? O acá en el Perú es un serrano, etcétera, ¿no? Entonces a él, en Europa, eso de ser judío, pues, no, es algo que molesta, que incomoda. Entonces, le acusaron de ser judío. Entonces, los judíos se enfrascaban en lucubraciones abstractas. Entonces, bueno, al fin y al cabo, la relatividad de Einstein no era entendida. Como muchos genios, sus teorías no fueron entendidas en su época, ¿no? Vemos a Leibniz, ¿no? A decir que la teoría de la relatividad era falsa porque Einstein era judío. Lógico, entonces se trata pues de una falacia o argumento ad hominem, ¿no? No se dan razones, ¿no? O que contradigan la teoría de Einstein, o de repente experimentos, ¿no? Simplemente se los quiere traer abajo, se los quiere desacreditar, ¿no? Esas ideas de la relatividad simplemente porque proceden de una mente judía. Entonces, en el fondo está el odio a los judíos. El odio a los judíos, ustedes saben que alimentó la Segunda Guerra Mundial y ojalá que esta locura nunca más vuelva, ¿no? a encarnarse, no solamente contra los judíos, sino contra cualquier pueblo. Bueno, esto ya es filosofía política. Entonces, ¿no?
Bien, entonces, 5, interesante, el ítem se prestaba por un comentario político. La 6, bueno, en la 6, un joven había cometido un crimen brutal y había asesinado de manera violenta a su padre y su madre. Uy, no, esto no va. Bueno, su abogado, sin embargo, exigió piedad, argumentando que él era joven, huérfano, y que los jueces deberían tener misericordia de él. Esto es, a las claras, es un argumento ad misericordia. ¿Ya? Se trata de conmover a las personas, a los jueces, ¿no? Despertar su espíritu de misericordia, ¿no? Bueno, pero no, pues, no puede ser esto. Ya, y la 7, miren, ya, la 7 es la C. Octavio lee el siguiente titular en un periódico y dice, terremoto en el Perú. Ucha, terremoto en el Perú, no puede. Entonces, pero leyendo él se percata, ¿no? Dice que debajo del titular y en letra pequeña dice, temen los limeños. Caramba. Entonces, Octavio se molesta, etcétera. Entonces, es un caso de una falacia de ambigüedad conocida como, ahí que se lee, se debe leer como énfasis, ¿ya? Énfasis, porque responde a las características, ¿no? De esto. A ver, se debe leer énfasis, ¿ya? Es un caso de falacia de ambigüedad conocida como énfasis. Énfasis. Está correcto la C, entonces solamente agregar ahí énfasis, si se lee ahí en su material. Y el 8, pues ya tengo el 8, la E. A ver, un profesor del curso de filosofía dice lo siguiente, existen enunciados que son un tipo peculiar de contradicción, cuya verdad implica su falsedad. Ya, entonces, se cita un ejemplo, la proposición yo miento. Bueno, ahí tiene que ver con las paradojas. La paradoja simplemente es una proposición o enunciado que pretende ser verdadero y falso al mismo tiempo. Ya, entonces con esa definición sencilla, ustedes pueden no enfrentar estos temas de las paradojas, pero creo que no es tan importante. Entonces, podemos deducir que el profesor trata de explicar el tema de las contradicciones que acarrean las paradojas, la E. Contradicciones que acarrean, no, las paradojas. A ver, bien jóvenes, gracias por su soberana atención. Y gracias, y me estoy despidiendo. Buenas noches a todos. Gracias por su atención nuevamente y espero hayamos tenido una clase donde se hayan entendido los conceptos fundamentales de lógica. ¿Ya? Gracias, muy bien. Gracias por su atención y hasta luego. Hasta pronto.